Mercury Cash es una institución financiera autorizada por la Inteligencia Financiera de Estonia en Europa, por la Oficina de Regulación Financiera del Estado de la Florida en los Estados Unidos y registrada con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Mercury Cash tiene tres funciones específicas. Una, proveer de billeteras digitales para euro y dólar, proveer de billeteras digitales para Bitcoin, Ethereum y Dash y permitir el intercambio entre las criptomonedas y las monedas fiduciarias. Mercury Cash actualmente está siendo usado por cerca de 20.000 clientes alrededor del mundo. Tenemos una tecnología sólida, escalable y probada durante 4 años. Poseemos alrededor de 300 accionistas en la compañía y hemos levantado un capital de cerca de los $2 millones. Mercury Cash, en lo que lleva desde su creación, ha procesado más de $200 millones en pagos. Esperamos un crecimiento bastante fuerte en los próximos años, ya que Mercury Cash se está posicionando muy bien y la tendencia es a que las personas dejen la banca convencional para usar las tecnologías fintech como Mercury Cash. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 10 de junio del año 2020. Quiero comenzar informándote que el precio del Bitcoin, según la plataforma de Mercury Cash para el día de hoy, es de $9,888,40. Si quieres comprar acciones de esta compañía tan exitosa, te dejamos el link en la descripción del programa. Bueno, y te recuerdo que si quieres hacer una cita con Caloyero Tramonte, hazla con anticipación porque en tu red se están respetando todas las medidas higiénicas por el COVID-19. Haz la cita a través de la página web de Caloyero, que es www.turred.com, o a través de su aplicación. Baja la aplicación en tu teléfono inteligente. La aplicación de Caloyero es tu red. Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Bienvenidos a Agárrate. Hoy es el 10 de junio del año 2020 y comencemos de una vez con el plato fuerte del día de hoy. Es Carlos Blanco, lo tenemos conectado vía Skype. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, un placer estar aquí contigo. Carla, bueno, ayer estuve aquí conversando con Enrique Aristigueta. Y pues a lo mejor algunos seguidores de Agárrate van a decir que estoy histórica, pero entre las cosas actuales me gustaría hablar contigo sobre la historia reciente de Venezuela, aunque no parezca tan reciente. En la época de Carlos Andrés Pérez, ahí Carlos Blanco fue el ministro para la reforma del Estado y todos recordamos lo que ocurrió el día que se decidió aumentar la gasolina. Yo quiero que nos hables un poco, Carlos, de qué pasó y qué pasa ahora, o qué pasó en ese momento que no ocurre ahora, ¿no? Que no hay rebelión, definitivamente no la hay, no hay una rebelión popular, todo lo contrario, es simplemente aceptar las medidas de un gobierno que además confrontó tanto el dólar y ahora todo lo dolariza, y simplemente hacer colas de días y aceptar pues unas medidas que definitivamente, y todo venezolano lo sabe, son medidas que derivan de la corrupción, de los niveles de corrupción más altos que ha habido en historia alguna en Venezuela. Bueno, la comparación histórica siempre es interesante, pero siempre tiene sus peculiaridades, cada una de las situaciones. En 1989 estalló el Caracazo a los 25 días de haber tomado posesión el presidente Pérez y era el resultado, es decir, no podía ser atribuido al gobierno, que prácticamente no había implementado ningún paquete, sino un aumento de medio, 0,25 céntimos de bolívar en el precio de la gasolina, y los transportistas de algunas zonas del país, entre otros Guarenas, en vez de cumplir el acuerdo para un aumento limitado del pasaje, lo aumentaron 100%. Eso generó una
respuesta popular que fue potenciada por la transmisión a través de los medios de comunicación, y eso fue, a lo cual se unió una respuesta demorada del gobierno ante una situación que no era previsible de una movilización popular de esa naturaleza. Y eso, que fue un proceso, a mi juicio, espontáneo, inicialmente, se montó allí todos los grupos de la izquierda insurreccional que vieron en ese momento la posibilidad de potenciar un estallido social más amplio, cosa que ocurrió. Y después eso lo contó el Chávez y el chavismo de una manera diferente, porque realmente lo que ocurrió ahí fue la expresión de una situación que se había acumulado durante los años 80, en la cual Venezuela, como todos los países de América Latina, aunque por razones distintas, había experimentado la crisis de la deuda externa, el deterioro de la clase media, etcétera. Y en el caso de Venezuela, pues que había sido un país durante 20, 25 años consecutivos, un país de bonanza, afluente, con una clase media poderosísima, resulta que de repente se vio que, bueno, que ese país petrolero, rico, que todo el mundo creía que le correspondía una parte que posiblemente no le había llegado, pero le iba a llegar, bueno, de repente también vio los efectos de lo que se ha llamado en toda América Latina y el Caribe la década perdida. Allí hubo protestas, hubo excesos por parte de las fuerzas de seguridad y de la policía y de las fuerzas militares, pero lo que fundamentalmente ocurrió en ese momento es que había una sociedad libre en la cual se podía manifestar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el régimen de Chávez y luego de Maduro? Que el instrumento fundamental de política es la represión. Es decir, no hay posibilidades de expresión libre de los ciudadanos porque los cuerpos de seguridad, los grupos paramilitares, las fuerzas especiales, el FAES y todos estos factores que se han conformado para servir de brazos armados del régimen actúan contra los ciudadanos. Entonces el costo en vidas, en represión, en sufrimiento de la gente en una sociedad autoritaria, por supuesto, es infinitamente mayor que cuando hay protestas en una sociedad democrática. Sobre, bueno, el tema que a mí más me llama la atención porque es mi oficio, el tema comunicacional, ¿fue bien manejado en ese momento cuando pues ustedes estaban trabajando lo que se llamó el paquete pues, económico y el aumento de la gasolina? Fíjate, yo creo que ahí hubo un problema que alguna gente dice es que ustedes no comunicaron bien lo que estaban haciendo, es que les faltó comunicar bien. Yo creo que nosotros fuimos víctimas ahí de una concepción equivocada de la comunicación. ¿Por qué? Porque se pensaba en ese momento, y todavía muchas veces la gente lo piensa así, que tú desarrollas una política y encima le pones una narrativa que envuelve esa política y que la hace potable. Eso no es así. No era así, y menos en estos tiempos. La política es fundamentalmente comunicación. La política no es una política que va por un lado y tú le montas la comunicación. Eso no es así. La política es comunicación. Y por eso Chávez comprendió, tal vez intuitivamente, ese efecto. Chávez hacía política desde la televisión. Él dirigía sus consejos de ministros no en el Palacio de Miraflores, ni en las reuniones con los funcionarios, sino él hacía política desde la televisión. Y entonces convertía el hecho comunicacional en el diseño de política. Por supuesto, pirata, abusivo, autoritario, como era, pero lo hizo así. Entonces yo creo que este elemento tan costoso, de tanta pena para la sociedad venezolana, hay que tomarlo en cuenta, porque no se trata de... Hay gente que cree, y sobre todo en estos
en algunos de estos jóvenes sin conciencia histórica, sin saber la dinámica de los procesos, que basta que se pueda hacer cualquier cosa, que todo vale, y encima tú le montas una narrativa que te justifica aquello que tú haces. Eso no funciona así, porque los ciudadanos huelen las mentiras, las huelen en los gestos. Tú no necesitas decir una mentira, tú necesitas actuar una mentira y te la descubren en los ojos, en el movimiento de las manos, en la manera como sonríes, en la manera como te pones bravo. Eso yo creo que no lo ha comprendido mucha de estos jóvenes que creen que pueden meterle gato por liebre a todo el mundo. ¿Tú crees eso, Carlos? ¿Crees que la gente no ha caído en manipulaciones políticas de un lado y del otro en los últimos tiempos? Yo creo que la gente huele por dónde es la salida, huele por dónde van los tiros. Lo que pasa es que el ciudadano común no es un analista político, el ciudadano común es una persona llena de necesidades, de deseos, de esperanzas, de frustraciones, y va buscando en la vida, en lo que se le presenta en la vida cotidiana, por dónde hay un camino. Muchas veces en Venezuela se ha creado la idea de que hay una salida electoral, por ejemplo, y la gente ha votado. Y poco a poco, a través de darse golpes una y otra vez con el tema electoral, ha llegado a comprender que un régimen, una corporación criminal que ha tomado posesión del territorio de una nación como Venezuela, no sale del poder por unas elecciones que esa corporación criminal controla. Eso no existe ya. Y por eso, en este momento hay tantas maniobras para tratar de montar unas elecciones que yo creo que no tienen vida. Esas elecciones que están montando ahora yacen como un animal muerto en la cuneta de la carretera de la historia venezolana. Por las mismas razones que la mayor parte de la oposición se opuso, se enfrentó a las elecciones de 2018, donde Maduro hizo la pantomima de ratificación de su condición de espuria de presidente. Pero en este momento yo no estaría tan segura de que va a ser la misma posición la que van a tener alguna dirigencia, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, yo hoy cuando vi el video de Luisa Ortega hablando de la importancia de ir a elecciones, pues, todas mis boletas de citación a la fiscalía estuvieron firmadas por Luisa Ortega. Y una represora, porque ella violó los derechos humanos, violó el derecho a la defensa de muchos venezolanos, y pues que ahora está llamando a elecciones y que con ella se combinen algunos factores de la oposición, como por ejemplo Stalin González, que se supone que está en la oposición, Carlos. Entonces yo, la verdad es que en el punto en que estamos, he escuchado expresiones como la que tú nos acabas de decir acerca de que esas elecciones no tienen vida, pero al final terminan teniendo vida y terminamos teniendo un presidente colombiano, un TSJ que es ilegítimo y una Asamblea Nacional ilegítima, y vamos a terminar teniendo unas elecciones ilegítimas y seguimos avanzando con las normas y las reglas que ponen ellos. Bueno, es que son dos problemas. Uno es que esas elecciones yo creo que están muertas, lo cual no quiere decir que hagan una pantomima electoral y participen algunos, pero yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos venezolanos no participarían en esas elecciones. Y me parece que es una vergüenza que se plantee eso como la salida después que esa misma oposición, encabezada por Guaidó el año pasado, llamó al cese de la usurpación, a un gobierno de transición, y las elecciones serían el resultado tanto del cese de la usurpación como del gobierno de transición. Entonces, no es posible, y a eso me refería antes, mentir al país de la manera en cómo algunos quieren hacerlo. Ahora, ni hay cese de la transición, ni hay gobierno de transición, ni hay elecciones libres, solamente hay unas elecciones parlamentarias
que en realidad no es la expresión del pueblo y es una manera en la que el pueblo tenga la oportunidad de expresarse, sino es una manera en la que 200 personas, militantes de los partidos políticos que participen, toman posesión de unos cargos en una asamblea que ya, digamos, sería para sustituir, porque el diseño que está para sustituir la actual Asamblea Nacional, cuyo periodo vence el 5 de enero del año que viene y se acaba toda la historia del presidente legítimo y de Guaidó como presidente interino de la República. Entonces, a mí me parece que eso lo pueden hacer. Ellos pueden hacer eso si llegan hasta diciembre. Lo que no creo que van a lograr, y estoy seguro que no van a lograr, es la legitimidad de esa elección y de esa Asamblea Nacional ante el mundo y ante el país. Ahora, ¿por qué ellos pueden hacer eso? Por una sola razón. Porque tienen la fuerza. Tienen la fuerza y la fuerza de la oposición, que podría ser una fuerza mayor para derrotar esa fuerza del régimen, tiene agendas diferentes, porque todo el país se colocó, todos nos colocamos detrás de Guaidó el año pasado, el 23 de enero del año pasado, para que encabezara la salida del régimen. ¿Qué ocurrió? Ocurrieron muchas cosas, entre otras cosas el episodio de Cúcuta, la mamarrachada del 30 de abril del año pasado. Las cartas de buena conducta de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Contraloría. Los diálogos de Oslo, Barbados. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la desesperanza otra vez se fue instalando, la perplejidad, ¿cómo es esto? Y ahora ese lenguaje ambiguo, según el cual, bueno, no estamos negociando, pero estamos negociando. Vamos al cese de usurpación, pero mientras tanto negociamos con Maduro a ver si se hacen elecciones en diciembre. Entonces, eso, lo que se está comunicando allí, no es que teníamos una posición y cambiamos a otra posición y luego terciamos hacia otro lado. Lo que se está comunicando ahí es un ruido, un griterío, como cuando tú entras a un sitio que lo que hay es un griterío y tú no puedes distinguir quién está diciendo qué. Bueno, Venezuela en este momento es víctima de un griterío, de gente que está diciendo cosas contradictorias, gente que dice hoy una cosa y mañana dice otra. Entonces, por supuesto, tú no puedes discernir nada en medio de una situación en la que hay hambre, en la que no hay agua, salvo estos chaparrones de estos días que inundan al país, no hay gasolina y se miente acerca de los efectos de la pandemia en Venezuela. De tal manera que yo creo que el centro de la cuestión es tener un objetivo concreto, que es la salida del régimen criminal. Y ese objetivo concreto requiere una concertación nacional e internacional para ese propósito. Y una cosa que yo creo que es muy importante, quien tiene que dirigir esto es el núcleo de una política opositora generada en Venezuela. No pueden ser los países aliados, por muy aliados que sean, los que dirijan a la oposición en Venezuela. Tiene que ser esa oposición que se propone la salida del sistema y de la corporación criminal del poder la que lo dirige. ¿Y cómo se pone de acuerdo la oposición ya a estas alturas, Carlos, que cada vez la vemos más dispersa, sobre todo porque hay puntos que son fundamentales en los que no hay acuerdo? No hay manera de que esto se dé a través de una mesa de negociación. ¿Por qué? Porque el antagonismo que se ha generado en el seno de la oposición es un antagonismo muy profundo, no solamente sobre los objetivos, sino sobre los métodos, sobre las estrategias, sobre cómo conseguir recursos para enfrentar todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ganarse la opinión pública en la calle, ganarse a la gente, ganarse a los aliados a una política. ¿Que es difícil? Sí, pero yo creo que ha llegado el momento en el que las cosas tienen que clarificarse. Esto no quiere decir ni insultar a nadie, ni pelearse
agresivamente con nadie, sino hay una política que piensa que es necesario salir de la corporación criminal que ha tomado posesión del territorio de Venezuela y de los restos, los escombros de las instituciones públicas, y otros sectores que piensan que hay que ir negociando, dialogando, entendiéndose con el régimen para obtener algunos resultados, unas elecciones allá, unos cargos aquí, etc. Entonces, yo creo que hay una diferencia fundamental en relación con esto. Y por supuesto, esto requiere aliados nacionales e internacionales. A mí me parece que los aliados fundamentales que ha tenido la oposición, que son Estados Unidos, Colombia, Brasil, cada uno tiene sus problemas. No era lo mismo el año pasado, donde Venezuela era la prioridad o una de las tres primeras. Ahora Venezuela no es una de las tres primeras prioridades. Eso hay que reconocerlo, hay que decirlo con mucho dolor, porque se perdió el tiempo. El régimen de Maduro ganó tiempo, y en términos relativos, aunque es un régimen muy debilitado, muy lleno de problemas, muy oxidado, muy putrefacto, relativo a la oposición, ha ganado una cierta estabilidad, mientras la oposición se ha deteriorado. Bueno, medios críticos como este, como Factores de Poder, estuvimos advirtiendo sobre eso, Carlos, desde que comenzamos a ver las malas compañías, yo tengo que decirlo así, ¿no? Hice un programa que se llamó Guaidó en Caída Libre cuando lo vi acompañado de Henry Ramos, de Manuel Rosales, de todos estos personajes, ¿no? Y yo ahora me pregunto si debimos hacer eso, porque ahora nos califican de chavistas, y yo me pregunto si somos más chavistas los periodistas críticos que quienes están haciéndole el favor al chavismo desde la política. ¿Qué crees tú que debemos hacer y que debemos hacer los medios? Fíjate, yo creo que el problema no es la compañía, de quién acompaña a quién. Porque en una política concurren los que uno considera buenos, los que uno no considera tan buenos, los que uno considera regulares. ¿Por qué? Porque la política que se quiere es tratar de unificar al mayor número de personas. Yo, por ejemplo, no tengo observaciones que gente que haya sido chavista venga a una posición digamos, de enfrentamiento a lo que ellos, en lo que ellos estudiaron. Eso sí, pero no pueden aspirar a ser los dirigentes del proceso. No pueden ser los que digan qué es lo que hay que hacer en este momento. Yo, por ejemplo, creo que la señora Luisa Ortega, está muy bien que haya defeccionado y salido del chavismo, lo que no puede dar instrucciones a la gente que tiene 20 años luchando contra esto de cómo hay que hacer. Es que a eso me refería yo con ese acompañamiento. Yo creo que eso no es bonito, ni está bien, y la prudencia aconsejaría, mira, ten cuidado. Igual me refiero a otros a dirigentes de la oposición. A mí me parece que uno no puede escoger quiénes están en este río. Uno lo que tiene que tener es objetivos claros, principios. Es decir, no todo vale. No vale obtener recursos de aquí y de allá, de los testaferros y de todo, porque el propósito mío es tan superior que limpia o lava todos los pecados de esos dineros que vienen por ahí. Eso no es verdad, porque cuando viene unos recursos de la corrupción de los testaferros, vienen los testaferros montados en la curiara. Y los perdones. Y vienen los perdones, y viene una especie de embrión de lo que va a ocurrir después. Obviamente. Si no hay una ruptura histórica, una ruptura que no es solamente de caras, y a lo mejor no es principalmente de caras, sino de prácticas, de maneras de comportarse con la cosa pública, de purificación, de maneras de hacer la política, yo creo que entonces se está sembrando la semilla para un nuevo Chávez en un tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo que viene para la democracia, cuando se recupere la libertad, es muy duro. Algunos creen que esto va a ser, tú sabes,
muy rápido. Yo no creo que va a ser así. Yo creo que va a haber un periodo de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de dolores, ya no los dolores de la represión y de la pérdida, pero sí los dolores de la reconstrucción, del esfuerzo, de volver a empezar para mucha gente, del retorno para muchos, de cómo hacer cosas que antes no sabíamos, de ese periodo en el cual a veces uno dice, bueno, una vez que pase esto, el mundo comienza ya luminoso de nuevo. Las cosas no son así. Nos va a tocar a los que nos toque, y ojalá nos toque. Yo quisiera estar allí en ese momento. Nos va a tocar un tiempo de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio. Entonces, para eso hay que estar preparados anímicamente, para que entonces la gente no diga, bueno, pero si era para esto, ¿por qué no nos quedamos con Maduro o con Chávez o con eso? Eso es un tema muy importante, y esto no se soluciona con programas de gobierno como si estuviéramos en democracia. Aquí está este programa, 200 páginas del programa de gobierno. No, esto se tiene que trabajar con conductas fundamentales. Por ejemplo, el respeto a la propiedad privada, el respeto irrestricto a la propiedad privada. Eso tiene que ser un principio. El respeto a los valores fundamentales cívicos de la sociedad, la subordinación del poder militar al poder civil, las relaciones internacionales como relaciones entre iguales y no de subordinados. O sea, nosotros tenemos que ir a un país que valore la producción, la productividad, el trabajo, donde trabajar sea motivo de orgullo. Y no esta cosa. Que a estas alturas eso requiere también un cambio de mentalidad, Carlos? Claro, pero el cambio de mentalidad no es un cambio previo, es un cambio que se hace en el proceso. Sí. Y que requiere unos dirigentes que tengan claridad sobre lo que hay que hacer. Porque si los dirigentes no tienen la claridad sobre lo que hay que hacer, entonces es muy difícil que en la sociedad se impongan valores. Las altas autoridades de todas las instituciones públicas y también de las privadas tienen que ser un ejemplo. Es decir, hay cosas que se han hecho tradicionalmente en Venezuela, tú sabes, esa manguangua en la que hemos vivido, que no es ahora, que es histórica. Bueno, vamos a ser más sobrios. Tú no puedes ser, voy a poner un ejemplo que no es tan relevante, pero tú no puedes ser un dirigente de un país en reconstrucción y te vas al mediodía a un restaurante y te estás hasta las 6 de la tarde echándote palos. A mí sí me parece relevante. Eso no puede ocurrir. No puede ocurrir. Me parece importante. Porque es ese dirigente, ese ciudadano que está en una función pública o que tiene una función pública, tiene que ser ejemplo no solamente para sus hijos y su familia, sino tiene que ser ejemplo para la ciudadanía. Y yo creo que vamos a entrar, que deberíamos entrar por lo menos, en una sociedad en la que la conducta individual, la conducta de los dirigentes sea algo de lo cual uno pueda sentirse orgulloso. Es decir, ahí está fulano, Perencejo, y esa gente que está haciéndolo así es una gente que a mí me hace sentir orgulloso de ser venezolano, de estar en estas condiciones en las que estoy aquí. Y tú, Carlos, sabes que mucha gente que te está escuchando, que quieren ser líderes y dirigentes políticos, dirán, bueno, ¿y para qué quiero yo ser político en Venezuela si no voy a poder estar en el restaurante y a tener carro blindado? Por eso te hablo del cambio de mentalidad. Esa persona tiene derecho a querer eso, pero entonces funde una compañía, haga bastante real y haga eso. Y si no le va bien hacerlo en Venezuela, entonces usted agarra su avión y se va a otro país y entonces hace su francachela. Pero eso se lo tiene que exigir la sociedad, ese es mi punto. Por supuesto. Es la sociedad la que debe. Cuando yo escucho a personas, hay personas que me reclaman que yo denuncio los hechos de corrupción en la oposición y no lo hago
sobre el gobierno, sobre el régimen de Maduro, pues yo digo, si hay una sociedad que le pide al periodista silenciar los hechos de corrupción, vengan de donde vengan. Carlos. No, yo creo que, fíjate, lo que yo sugiero cuando se analiza la corrupción es por qué se ha producido la corrupción en gente joven, en gente que ha tenido y tiene responsabilidades en estos tiempos, incluso que han tenido posiciones valiosas a lo largo de este proceso. Y yo creo que hay un problema de principios y de valores. A mí me parece, como lo decía antes, que no es posible aceptar que todo vale. No es posible. A mí me parece que es necesario que para construir algo bueno, tú tienes que utilizar métodos correctos. Porque si tú envenenas los métodos, aquello que vas a construir nace envenenado. Si tú haces una asociación y sacas plata a los testaferros porque el régimen, porque es necesario buscar plata, porque para hacer el trabajo que hay que hacer y de organización, de movilización, de comunicación, hay que tener plata. Entonces, si tú le sacas esa plata, porque es necesario sacarla de donde sea, a los testaferros, a los bichitos, a los corruptos, etc., resulta que eso va generando un tejido canceroso que te envuelve, que te genera, tú sabes, unos vasos comunicantes aquí y por allá. Y entonces cuando esa persona que ha creído actuar correctamente, sacando recursos de aquí para un fin bueno, resulta que lo que llega es el enredo, es esa bola de complicidades allá. Porque el que obtuvo los recursos no puede romper con porque este tiene una grabación, porque le mandó esto, porque la constancia del cheque, etcétera, etcétera. Entonces contamina todo eso. Es una cosa que tiene que ver incluso con una conveniencia práctica. Si tú no tienes, si no hay principios, si todo vale, pero tú quieres tener una practicidad en lo que estás haciendo, hasta por esa razón no puedes contaminar tu proyecto de esa manera, porque el proyecto se te cae. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia muchísimas veces. Entonces yo creo que hay que superar esa visión. No es una visión de los puros, de los buenos y los malos, de los justos y de los injustos. No, en todo proceso y proyecto hay gente diferente, gente que uno le gusta y gente que uno no le gusta, gente que tiene los estándares A, B y C y otros de E y F. El problema es que eso no te oriente tu política, ni te contamine tu objetivo, ni a los dirigentes fundamentales del proceso. Que eso es muy importante porque el objetivo, en este caso, hablando de lo específico, el objetivo es recuperar la democracia, cambiar el sistema de gobierno. Y si tú te contaminas con un dinero que te obliga a jugar con el sistema que está y a preservarlo, estás traicionando al país. Pero además hay otra cosa. Yo pienso que estas razones que hemos hablado son suficientes, pero además hay razones adicionales. Yo creo que hay que producir una ruptura histórica en Venezuela. Una ruptura que es un país que no va a ser el país que tuvimos. Porque el país que tuvimos tuvo muchas cosas buenas. Excelente. Muchas fallas. Pero, entre otras fallas, tuvo la de posibilitar el surgimiento de este monstruo que fue el chavismo. Entonces, para un país nuevo, tiene que ser un país que tenga un concepto distinto del Estado, que tenga un concepto en el cual la sociedad misma, los ciudadanos libres, puedan desarrollar sus emprendimientos y no estén dependiendo del Estado para desarrollarlo, que tenga capacidad de
combatir los vicios tradicionales de un Estado rentista. Posiblemente el petróleo no se ha acabado en Venezuela y no parece que se va a acabar en los próximos 300 años, a lo mejor, pero el tema es que ya Venezuela tiene que buscar otros caminos para el desarrollo, para hacerse productivo, para que la gente cualquiera como tú, como yo, pueda montar su empresa sin pagar comisiones, que pueda importar lo que quiera, que se abra al mundo, que exporte, que importe. Es decir, nosotros necesitamos una sociedad libre, una sociedad liberal, una sociedad no estatista. Y eso es una conquista intelectual, política, ideológica y, por supuesto, es una conquista que tiene que estar en las manos de la sociedad. Yo creo que si nosotros nos proponemos esto, no es un país que vamos a volver a tener lo que tuvimos, sino un país realmente asentado sobre la base de la iniciativa de los ciudadanos, sobre la base de la propiedad privada, sobre la base de la libertad. Yo creo que nosotros vamos a tener una sociedad que va a progresar realmente después de este trecho que va a ser muy complicado, muy complicado. Nosotros vamos a despegar y la generación de nuestros hijos, que ya son unos adultos, esa generación va a conducir el país hacia el primer mundo, que es lo que nosotros soñamos alguna vez en la gente del equipo económico y del equipo que dirigió y condujo las reformas políticas, iba a ser Venezuela en la década de los 90. Nosotros estábamos seguros que Venezuela iba al primer mundo en la década de los 90, es decir, hace más de 20 años. Pasó lo que pasó y ese proyecto, el proyecto de Venezuela como país del primer mundo, es el proyecto que nosotros tenemos que lograr. Ese es el proyecto. El proyecto no son estas minucias de que quién es ministro, que si de partido, aquel. El proyecto en el que hay que pensar es en Venezuela, país del primer mundo. Quienes están montados en ese proyecto y quienes estén montados en ese proyecto son los que tienen que dirigir el país hacia adelante. No otra cosa. Todo lo demás es, tú sabes, ruido ambiental. Así es. Bueno, yo sí espero que tú estés en ese país de reconstrucción, ¿no? Yo espero verlo, por lo menos. Yo espero estar ahí, allá. Yo quiero estar en las escuelas de comunicación social, quiero estar en las universidades, porque realmente una de las cosas a las que tenemos que volver es al periodismo de verdad, a lo que es este oficio que es un apostolado, no a lo que hemos visto muchas veces y durante todos estos 20 años, ¿no? Por cierto, yo creo que la función intelectual no se refiere a escribir o no escribir. La función intelectual se refiere a producir ideas. A pensar simplemente. A pensar, a producir ideas. Y eso, yo creo que esa función es una función que la ha deteriorado y la ha erosionado mucho el régimen y la corporación criminal, porque ha hecho que muchos intelectuales, pero académicos, artistas, literatos, en vez de ejercer la producción de ideas, y por definición la producción de ideas es un pensamiento crítico. O sea, cuando tú generas una idea, produces una idea, tú estás produciendo una crítica frente a las ideas existentes. Cuando tú ejerces el periodismo o es crítico o no es periodismo, es publireportaje o variante. Entonces, a mí a veces me dicen, es que tú eres muy crítico y tal, y que yo, bueno, no quiero defenderme de eso, a lo mejor yo exagero, a lo mejor no lo hago con propiedad a veces, pero lo que yo creo es que no es posible abandonar la función crítica, porque lo único que tiene la gente para tomar un rumbo, enderezar un rumbo, es esa lluvia de ideas, de enfrentamientos con ánimo crítico, no con ánimo
parcial ni partidista, sino con espíritu crítico, que tenga la capacidad de ver las cosas, de abrir las entrañas de los procesos, de meterse allí, descubrir las posibilidades. Eso no lo hace una sola persona, eso no lo hace un intelectual, no lo hace un periodista, pero si todos los que ejercen esa función lo hacen, en ese entrecruce de rayos láser de aquí que van de aquí para allá, se va produciendo un nuevo estadio de conocimiento, una nueva actitud de la gente. Uno cuando quiere, yo creo que el método que para mí funciona para producir ideas son los brainstorming, es decir, las discusiones abiertas. Tú te reúnes con 3 o 4 amigos, tú te reúnes de una forma libre con algunos 4, 5 o 10 y empiezas a discutir y empiezas a pensar. Es como cuando uno escribe. O sea, uno no es que piensa una cosa y la escribe. Uno piensa cuando escribe. Por eso es que es tan difícil empezar la primera línea de la página en blanco. Porque la primera línea de la página en blanco sí la tienes que inventar tú. Pero una vez que escribes la primera línea de la página en blanco, esa línea se va desgranando junto contigo y se va convirtiendo en texto. Ese es el secreto de los poetas, de los novelistas, de los que escriben literatura, pero es el secreto de todos los que escribimos artículos, que es que nosotros dejamos que la palabra nos lleve, porque cuando la palabra nos lleve pensamos mejor. Yo ayer le decía a alguien que quiero mucho que en la próxima vida no quiero pensar, porque creo que lo que pensamos sufrimos demasiado. Yo creo que más sufren los que no piensan de verdad. No lo sé. Yo tengo mis dudas, para que sepa. Pensar es sufrir, pero vivir es sufrir. Pero también es la antesala de las alegrías inmensas que la vida depara y que el hecho de vivir depara. Así es que contentémonos con tener esa vida que tenemos, complicada, compleja, difícil, pero realmente esperanzada en que nos vamos a encontrar por allá, no sé, será en la autopista Francisco Fajardo, caminando hacia la libertad. Amén, Carlos. Gracias por este tiempo, que más que cantidad fue calidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.